Vale, ¿están viendo mi pantalla, la Sí, página del profe. curso? Sí, señor. Ok, entonces, bueno, es importante revisar, siempre tener en cuenta la agenda del curso. Recuerden que la pueden consultar en el botón que está a la izquierda y en la agenda, pues estamos en la fase 2 que vale 65 puntos de 500 y tiene fecha de entrega el 23 de mayo. ¿Sí? Entonces todavía hay unos 23 días para hacer las actividades de la fase 2. ¿Sí? Esto no es complejo, no debería tomarles mucho tiempo. Entonces les recomiendo que le dediquen unos días y, pues pueden avanzar con eso fácilmente. Vale, en el foro de noticias que lo pueden consultar aquí a la izquierda de la pantalla, les he puesto alguna información. Bueno, para la fase 1 les puse alguna información de los estándares am, y recomendaciones de redes de nueva generación. Y ahora para las fase 2 les voy a poner otra información útil sobre la capa de transporte y el proceso de conexión en TCP. Em, vale, eso lo pueden consultar aquí por información inicial en el foro de noticias del curso o ahí a la izquierda pues aparece. Vale. Um, en la unidad 1, pues aquí en el aprendizaje pueden consultar los referentes propuestos para la unidad 1. Entonces, tengan en cuenta que en esta unidad hablamos de la capa de transporte, como tradicionalmente se conocen los modelos de red. Entonces, es importante que conozcan los modelos OSI y TCP/IP de redes de datos. ¿Todos conocen esos modelos? ¿Están familiarizados con esos modelos de red? De parte sí. Sí, Sí, señor. señor. Vale. Eso no es complejo, si no los conocen, digamos, me pueden pedir información. Yo, pues tengo presentaciones y otra información sobre esos modelos. No es complejo. La idea, de hecho, es simplificar un poco lo que queremos hacer con la red y es una aproximación que se utiliza mucho en ingeniería, que también se conoce como divide y vencerás y se utiliza mucho en programación también. Y es tratar de un problema complejo como es la comunicación en red, dividirla en capas más pequeñas, en partes más pequeñas. Entonces, de esa forma podemos ir solucionando los problemas en capas, en problemas mucho más pequeños y podemos, por ejemplo, mejorar los cables, las frecuencias, las atenuaciones que se manejan en los cables independientemente de los protocolos, ¿sí? O podemos mejorar los algoritmos de cifrado independientemente del enrutamiento. Si cada cosa, digamos, la puede trabajar un ingeniero aparte. Bueno, este capítulo entonces, esta unidad, perdón, como les decía, se enfoca en transporte, ¿sí? En la capa de transporte. Entonces vamos a ver la guía de aprendizaje que dame aquí en la guía de actividades que está aquí en esto, la guía. Aquí también en el entorno de aprendizaje. Entonces está la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Entonces, siempre es importante que revisen la guía de actividades, es lo que dice que hay que hacer, y también la rúbrica que está al final, que dice cómo van a ser evaluados sus trabajos. Entonces, en esta actividad, pues se espera que identifiquen la arquitectura del nivel de transporte y eso cómo permite integrar múltiples tecnologías. Y en esta en particular se enfoca en redes IP, ¿sí? O sea, las redes de datos tradicionales. Y entonces lo que les piden es crear como un mapa conceptual de los protocolos de transporte en redes IP. ¿Sí? Entonces, normalmente en redes IP, en la capa de transporte hablamos de TCP y UDP, pero hay más protocolos que ustedes pueden incluir en, en
en su trabajo, ¿sí? Protocolos de multicast y otros protocolos de la capa de transporte. Y aquí les piden hablar de cuáles son las funciones de la capa de transporte y de los protocolos. ¿Sí? Digamos, la capa de transporte tiene unas funciones generales y los protocolos tienen otras funciones más específicas. ¿Sí? Entonces hay protocolos orientados a la conexión y no orientados a la conexión. ¿Y eso qué significa? Y las entidades principales, entonces aquí hablamos de cuáles equipos o cuáles, sí cuál es el software que tiene que ver con la capa de transporte. Entonces es importante tener en cuenta que en el modelo de redes cada capa se comunica con su misma capa, digamos, en los extremos. Entonces la capa de transporte habla con la capa de transporte, la del origen con la del destino. Y esa capa está por encima de la red. Sí, aquí ahorita vamos a ver una presentación. Permítame. Bueno, ahora les presento. Eh, entonces, ¿cuáles son las entidades que se comunican en la capa de transporte? Aquí entonces vamos a hablar de que son los equipos, los hosts y los servidores los que van a hablar en la capa de transporte. Esa información de capa de transporte normalmente no la revisan los switches ni los enrutadores. Si los equipos de red normalmente no toman decisiones con base en la información de la capa de transporte. Entonces, la información de la capa de transporte la utilizan, la leen y la escriben. Son los equipos de los extremos. Los hosts que se están comunicando o el servidor con el host que se están comunicando. Y en cuanto al software, pues digamos hay bibliografía que habla de entidades de software como las unidades de paquetes de datos, las PDU, que se utilizan en cada capa. Entonces en la capa de transporte estamos hablando de segmentos, ¿sí? Que se toma la información de la capa de aplicación y se divide, se segmenta y se le agrega información de la capa de transporte. Entonces ahí estamos hablando de segmentos. Y los encargados de hacer eso, de tomar la información de la capa de aplicación y dividirla en la capa de transporte, pues es software. Y ese software está corriendo básicamente en el stack, en el protocolo, en el stack de protocolos TCP/IP que viene en la tarjeta de red que hace parte del sistema operativo. ¿Sí? Es decir, el sistema operativo ya trae el stack TCP/IP y trae estas funciones de red que están asociados con la tarjeta de red que traiga el equipo. Bueno, ¿qué más les piden acá? Explique el proceso de conexión de extremo a extremo que se realiza en IP. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando aquí de IP. Ustedes en la fase 1 consultaron acerca de los requerimientos de interconexión en las redes de nueva generación. En este caso es un ejemplo más específico y es en redes IP, cuando nos conectamos de extremo a extremo entre dos equipos que se quieren comunicar, ¿cuál es el proceso de conexión que se realiza? Entonces, digamos, estamos hablando de conexión, entonces estamos hablando de un protocolo de transporte orientado a la conexión. Entonces, lo que les sugiero es consultar el proceso que se llama Three-Way Handshake en TCP. Sí, en español lo ponen como un apretón de manos de 3 vías, más o menos es como la traducción. Eh, entonces lo pueden consultar para TCP. Y la idea es que pues presenten un diagrama o una secuencia temporal de cómo funciona eso. Puede ser un diagrama de bloques, un diagrama de estados o una secuencia temporal. Y lo expliquen también, que escriban con sus palabras también. Vale, eso es individual o independiente. La parte colaborativa, entonces, es en un escenario de red donde hay dos sedes que ustedes ah, creen el direccionamiento IP para las dos sedes, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, y diseñen un par de troncales para interconectar las sedes. Si entonces son dos ciudades que están a unas cuantas decenas de kilómetros entre ellas, y la idea es que haya dos troncales, una troncal digital que
debe tener un ancho de banda de 50 megabits por segundo y además debe ser capaz de soportar 100 llamadas simultáneas. Entonces hay que sumar cuánto costaría en ancho de banda digitalizar esas 100 llamadas o, digamos, calcular en voz over IP cuánto se necesita de ancho de banda para soportar 100 llamadas simultáneas y sumarlo a estos 50 megabits por segundo y ese sería como el ancho de banda de la troncal digital. Y pues aparte tendrían una troncal analógica para las llamadas normales, ¿sí? Sin IP. Em, Esto entonces, la idea es que ustedes lo diseñen, ¿sí? Digamos, pongan los enrutadores, los switches, los protocolos de enrutamiento y la configuración de las redes IP y lo pueden simular, por ejemplo, en Packet Tracer. Y la troncal, pues la diseñan en el documento, cuáles son los requerimientos de la troncal, cuáles son las especificaciones, qué tipo de tecnología van a usar para conectarse y el ancho de banda. Sí, eso es todo, no es más. No debería ser muy complejo, pero si tienen dificultades, pues me pueden escribir al respecto para guiarlos. Em, vale, la rúbrica, entonces tengan en cuenta que los criterios, o sea, son 65 puntos, los criterios son los protocolos que estamos hablando de la capa de transporte, son 10 puntos. El proceso de interconexión de extremo a extremo o el three-way handshake son 15 puntos. El diseño de la red son otros 30 puntos. La participación en el foro, la idea es que ustedes presenten sus avances en el foro y que además se comuniquen con sus compañeros y que puedan construir el documento de forma colaborativa y que ustedes también aporten a los aportes que hacen sus compañeros, a los avances que hacen ellos. Y finalmente el documento que tenga lo que les piden aquí, que es portada, introducción, por aquí está. Sí, portada, introducción, desarrollo del trabajo, conclusiones y bibliografía. Sí, es importante que la bibliografía esté en normas APA y que usen las normas de citación. Sí, que ustedes, si copian textualmente de algún lado, pues pongan eso entre comillas y citen al autor. Vale. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿Hay preguntas? yo Señor. tengo una duda allí. Cuando, cuando se va a hacer la conexión de las troncales, es decir, entre Palmira y Cali, eso Sí, tiene como 29 kilómetros. sí. Toca describir cómo nos vamos a conectar. O sea, decimos, vamos a utilizar fibra, vamos a utilizar torres. ¿Cómo es que vamos a llegar de un lado al otro? Sí, la idea sería, bueno, digamos en este punto en particular, les piden sobre todo el ancho de banda de la troncal, pero ustedes pueden definir la tecnología de capa física que van a usar. Sí, si van a contratar un canal eh, con un operador, puede ser un canal de fibra óptica o un canal de cobre em, o un canal inalámbrico. Sí, digamos lo que pues, podrían definir eso dentro del diseño. Yo tengo una pregunta muy similar. Dentro de ese diseño de las troncales, hay que definir, en el caso dado, la simulación de que es una ICP y simular la ICP, o simplemente con el routeo basta. Sí, simplemente con el router basta. Pueden conectar los dos enrutadores y ya. Y le ponen un protocolo de enrutamiento o hacen enrutamiento estático y ya está. También dentro de ese enrutamiento estático, al momento de yo asignar las IPs a los hosts, ¿yo los puedo asignar por DHCP o también lo tengo que hacer estático? Eso es decisión de ustedes, como lo quieran diseñar, digamos, en este escenario, pues que no les dan muchas restricciones.
y tampoco mucha información, entonces ustedes pueden hacer las suposiciones que quieran hacer y con base en eso justificar el diseño que hagan. Si usan DHCP o si usan direccionamiento estático, es decisión de ustedes. Solamente tienen que justificarlo en el documento. Otra pregunta, profe, el trabajo individual. Señor. Cuando usted nos habla de organización, de organizador gráfico, ¿nos está refiriendo a una expresión de mapas conceptuales o algún orden lógico de gráficos? ¿O cómo sería? Sí, un mapa eh, conceptual, un cuadro sináptico, un mapa conceptual, una infografía, algo así. Listo, perfecto. Vale. Ok, entonces, Profe, qué pena con señor. usted. O sea, dentro de los documentos del trabajo nos toca poner todo lo que es la parte de direccionamiento IP, o sea, Sí, qué IPs van a tener los routers de conexión entre troncales, IPs de teléfonos, IPs de PC. sí, Eh, o los rangos como de son, dirección. sí, como son 100 equipos, supongo yo que solo nos tocaría, pues, así haciendo un cálculo muy somero con switches de 25, nos tocaría dar 4 switches, pero se le colocarán los 4 switches y un teléfono, un equipo por cada switch como para identificar que es así o toca rellenar los 100 No, no, simplemente para la simulación pueden poner 2, 4 equipos en cada lado y conectar las redes. y Ya está. conectarla como tal. Ah, ok, Sí, sí. listo. Vale. Profe, hágame un Profe, favor, ¿dónde puedo conseguir más información de acuerdo a la guía de actividades que se van a realizar? ¿Cómo más información? ¿Sobre qué Como punto? algo más explícito, algo que me oriente mejor para poder realizar el trabajo, tanto individual como colaborativo. Bueno, en las referencias de la unidad estaba la referencia que les estaba mostrando que habla sobre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ahí se menciona un poco de la capa de transporte, pero usualmente en la página de Cisco hay información y creo que los contenidos de los cursos de Cisco de redes están disponibles y eso explica muy bien cada una de las capas. Entonces ahí pueden encontrar la información que necesiten de la capa de transporte. De hecho, les iba a presentar parte de una de esas presentaciones de Cisco, pero también pueden buscar en Juniper, también tienen información de eso, o pueden también consultar otros libros de redes que tienen información de la capa de transporte. Yo les recomendaría uno, pero creo que la universidad no tiene acceso. Tengo que revisar si la universidad tiene acceso, pero por ejemplo hay uno que es muy conocido que es como redes de Tannenbaum y ahí, digamos, explica muy bien este señor Andrew Tannenbaum lo que son las redes y la capa de transporte en particular. profe, una consulta. Andrew, Gracias. Eh, Dentro de estas dos troncales que están tanto la analógica como la digital, ellas venden definidas entre, digamos que una misma troncal para los dos sedes, o tengo que establecer una troncal digital y otra troncal que le llegue de forma analógica. sí, la idea sería que tuvieran las dos conexiones. Una conexión, digamos, una conexión digital que ustedes la pueden simular y una conexión analógica que simplemente tendrían que describir cómo se conectarían a esa red analógica, digamos, cómo se conectaría la red de la empresa hacia la red telefónica pública conmutada. Y para eso, pues hay unos dispositivos, unos aparatos que les permiten hacer la interconexión. Entonces sería como plantear eso dentro del documento. Ahí en el foro de noticias también les voy a poner algo de esa información, de qué son los FXS y los FXO, y eso es cómo les puede servir para hacer la interconexión, ¿vale? Listo, profe. Profe, una consulta. Señor. ¿El 50 megas es para tanto para la parte análoga y la parte digital?
Porque digamos que en la parte digital no va a consumir sino por ahí 1 mega, más o menos de lo que consume en un tema de llamadas. Pero eso, el restante es para el análogo. No, los 50 megas es para lo que necesita la interconexión de la empresa en datos. ¿Sí? Las aplicaciones que tenga o la comunicación que tenga entre las dos sedes. Y aparte, hay que sumarle lo que se podría consumir de voz sobre IP. Ah, o sea que toca aumentar de los 50 más Sí, lo más el que más o cálculo que menos, sí, ustedes más el hagan. cálculo de las 100 llamadas, dado el caso que es Sí, el tope máximo a full conexión, ¿cierto? eso es. Ok. Vale. Bueno, entonces les voy a presentar aquí rápidamente un poco de los conceptos de la capa de transporte y luego les hablo un poquito de el three-way handshake. Entonces, como les decía, Cisco tiene muy buen material sobre redes en muchos niveles. eh, y la mayoría de eso está disponible, no todo, pero sí hay una buena parte disponible en internet. Entonces, este es del curso de CCNA, si no estoy mal, de la primera parte que es Introducción a la Red. Bueno, solo creo que crearon un curso aparte para eso. Eh, pero este es, digamos, el curso básico de red. Entonces, en la capa de transporte estamos hablando principalmente de TCP y UDP, como les contaba. Y la idea es que la capa de transporte establece una comunicación temporal entre dos aplicaciones o entre dos equipos que se están comunicando, ¿sí? En una red o entre redes, ¿sí? En una interconexión de redes. Entonces, la capa de transporte se encarga de seguir las comunicaciones individuales entre las aplicaciones, entre el origen y el destino, de dividir los datos, como les decía, segmentarlos para su administración y dependiendo del protocolo, pueden ser reensamblados en orden o no necesariamente en orden al final, en el destino. Y también la capa de transporte tiene un identificador que se llama el número de puerto, que identifica las aplicaciones que se están comunicando. ¿Vale? Entonces, lo que les comentaba, en el modelo de red, ah, las capas se comunican entre sí, es decir, la capa física habla con la capa física, la capa de enlace de datos habla con la capa de enlace de datos, la capa de IP habla con la capa de IP y la capa de transporte habla con la capa de transporte. Solamente que esta comunicación usualmente se da en los extremos, ¿sí? De un equipo de un extremo al otro extremo es que se lee la información de la capa de transporte. La comunicación de capa física, capa de enlace y capa de red sí la están leyendo muchos dispositivos en el medio, ¿vale? Bueno, una de las ventajas que tiene la capa de transporte es que nos permite comunicar muchas aplicaciones a través del mismo canal. Simplemente cada aplicación tiene un identificador y entonces podemos segmentar la información de la capa de aplicación y enviar, digamos, esos segmentos después se encapsulan dentro de paquetes y toda esta información de diferentes aplicaciones puede estar viajando por la red al mismo tiempo. Y la capa de transporte se encarga de saber cuál es la aplicación que viene en cada paquete, ¿sí? De quién es esos datos, de quién son esos datos. La capa de aplicación también tiene chequeo de errores y en algunos casos permite corregir esos errores y en otros casos simplemente detectarlos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, TCP corrige los errores mandando otra vez la información. UDP simplemente detecta los errores y pues si hay un error descarta el paquete o el segmento y ya está. Bueno, aquí hay información sobre TCP y UDP, les puedo subir esta presentación también. Em, los puertos, sí, como les decía, el número de puerto en TCP y en UDP es un campo de 16 bits, entonces ese número identifica la aplicación que se está comunicando. Entonces, las aplicaciones tienen un número de puerto, usualmente la aplicación que inicia la comunicación toma un número de puerto aleatorio
y la comunicación que la recibe al otro lado utiliza un número de puerto conocido. Entonces, si yo me voy a comunicar con un servidor web y voy a pedir una página web, usualmente le escribo al puerto 80, que es HTTP, o al 443, que es HTTPS. Entonces, son puertos conocidos y usualmente yo sé que en ese puerto está la aplicación que está escuchando, está esperando si alguien le pide algo. Entonces, ese número de puerto identifica las aplicaciones que se están comunicando. Vale, esa información entonces está aquí, que es el segmento que se forma, digamos, en la capa de transporte, que trae encapsulados los datos de las aplicaciones y trae, como les digo, el puerto de origen y puerto de destino. Entonces, identifica cuál es la aplicación desde el equipo de origen que está pidiendo la información y cuál es la aplicación en el equipo de destino al que le estoy pidiendo la información, al que le estoy enviando este segmento. ¿Sí? Entonces, de esa forma, cuando llega la respuesta, ese puerto de origen que yo tenía acá se vuelve puerto de destino y yo sé a quién le entrego la información. Entonces, si yo tengo un navegador, por ejemplo, tengo un navegador, cada una de las pestañas tiene un puerto diferente. Entonces, si yo envío una solicitud a una página web, pues me llega la respuesta y yo sé a cuál aplicación se la entrego. ¿Sí? Eso todo lo hace el stack de protocolos TCP/IP. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos puertos conocidos. Recuerden que los puertos son diferentes para TCP y para UDP. ¿Sí? Hay protocolos, hay aplicaciones que funcionan en TCP y en UDP, pero los números de puerto pues son diferentes, los de TCP y los de UDP son aplicaciones distintas. Sí, NetStat es una aplicación del sistema operativo que les da información sobre las conexiones que ustedes tengan en su equipo. Ok, ¿qué más es importante acá? Bueno, esto ya les estaba contando. Bueno, el Three-Way Handshake. Entonces, aquí estamos hablando de TCP en particular y TCP es un protocolo orientado a la conexión. Eso quiere decir que TCP verifica que el equipo al que yo le quiero hacer una petición o el equipo con el que yo me quiero comunicar esté disponible en la red, esté conectado y esté disponible y le va a pedir establecer una conexión antes de pedirle la información que le vaya a pedir o de enviarle la información que le vaya a enviar. Entonces, este es el modelo que utiliza usualmente la web, utiliza TCP y lo que hace es que yo le pregunto al servidor si tiene recursos para atenderme. Si él me contesta que sí tiene recursos para atenderme, entonces yo le digo, listo, comuniquémonos y se establece la conexión. Entonces yo le pido una página web, por ejemplo, quiero conocer esta página www.loquesea.com y él me devuelve esa información, ¿sí? Dentro de esa conexión que establecimos. Entonces, este proceso establece varios parámetros, ¿sí? Básicamente verifica que el dispositivo esté activo y que tenga recursos para atender las solicitudes de los clientes y bueno, le informa el número de puerto del origen y pues el número de puerto del destino es la aplicación a la que yo le estoy preguntando y bueno, aquí está el proceso visto con Wireshark, que ya no se llama así. Y aquí se puede ver, digamos, cuando yo inicio una comunicación, puedo ver que en TCP se está enviando un paquete que se llama SYN, que es una solicitud de sincronización. Y esa solicitud de sincronización entonces tiene un puerto de origen y un puerto de destino. Si en este caso es un servidor web. Y se envía esa solicitud de sincronización. Luego llega una respuesta del servidor que es otra solicitud de sincronización. Entonces viene un SYN del servidor hacia el cliente con un ACK. El ACK está respondiendo el SYN que iba del cliente al servidor y
y luego está el SYN del servidor al cliente, y luego el cliente responde con otro ACK. El ACK es un reconocimiento, es como la forma que tiene TCP de decir que el mensaje llegó. Si yo lo recibí, entonces ese es mi reconocimiento, un ACK, que es una abreviatura de acknowledgement. Entonces, esto no es. Bueno, ya les muestro cómo se ve. Si hay acá una gráfica de eso. Bueno, aquí no está la gráfica. Si les queda tarea a ustedes buscarla. Aquí ya está establecida la conexión. No, esta es la finalización. Digamos, la conexión es parecida a esto, pero este mensaje de fin es de finalización. Entonces, este es la finalización. Esta no es lo que tienen que hacer ustedes, no es la tarea. Sí, entonces, como TCP crea una conexión, también la tiene que cerrar. Y este es el proceso para cerrarlo. El proceso para crear la conexión se ve muy parecido a esto, pero el mensaje que envía es un SYN de sincronización. El servidor recibe ese mensaje, envía un ACK de que recibió ese mensaje, más otra solicitud de sincronización. Ahí están intercambiando parámetros. Sí, los parámetros son, por ejemplo, cuál es el tamaño máximo de paquetes que yo puedo enviar antes de esperar un ACK. Sí, es el tamaño de la ventana. Eso se llama así en TCP. Y la velocidad de la conexión, y los números de secuencia también se establecen acá. Entonces, bueno, este no es, aquí está, pero ustedes tienen que buscar un diagrama de secuencia o un diagrama de bloques. Entonces ya les muestro eso como se ve en un diagrama de bloques, porque el diagrama de secuencia es fácil de conseguir. ¿Sí? Solamente no usen ese que está en la presentación, porque ese es el de desconexión, no el de conexión que les están pidiendo. Entonces, denme un segundo y les comparto este. Vale. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Ok, profe, ok. Sí, señor. Listo. Esta es una presentación de un curso de redes de la Universidad de Washington de un profesor que se llama David Wetherall, que es coautor con Andrew Tannenbaum. Entonces, en el curso, bueno, también es de redes básicas, pero aquí les muestra cómo se establece la conexión en un diagrama de bloques, en un diagrama de estados. Vale, aquí está el diagrama de tiempo que les decía, diagrama de secuencia. Entonces, cuando el cliente quiere solicitar información al servidor, le envía una solicitud de sincronización, este SYN que aparece acá. Ese lleva un número de secuencia, que es el que identifica los datos que envía el cliente. El servidor, que es el que está escuchando, entonces recibe la solicitud. Si tiene recursos para atender esta solicitud, entonces va a contestar con un ACK. ¿Sí? El ACK es el acknowledgement de esta solicitud de sincronización. Entonces lo que dice es: recibí su solicitud de sincronización con la secuencia X, ahora estoy esperando X más 1. ¿Sí? Entonces, por eso viene aquí el ACK con X más 1. Y le envía otra solicitud de sincronización al cliente con otro número de secuencia. ¿Sí? Entonces, el número de secuencia para el servidor es Y se la envía al cliente. El cliente recibe entonces eso y le contesta con un número de secuencia X más 1, es decir, estos ya es el último paso del establecimiento de la conexión, y envía el siguiente mensaje. ¿Sí? Digamos, aquí yo envié la solicitud de sincronización y el servidor me dijo: sí, ya puede enviar la siguiente. Entonces yo envío el mensaje siguiente.
ese mensaje siguiente puede ser ya la petición de los datos que yo quiero al servidor, un mensaje GET, por ejemplo, en HTTP. Y el ACK es decirle, recibí su número de secuencia Y, ahora espero Y+1 del servidor. Entonces, este es el three-way handshake. Estos 3 pasos son el apretón de manos en 3 sentidos. Entonces, una vez que el servidor recibe este mensaje con el ACK del cliente, ya queda establecida la conexión. ¿Sí? Entonces, bueno, eso tiene mecanismos para detectar si un mensaje no llegó, si el mensaje llegó duplicado. Esos son control de flujo y controles que hace TCP. Este es el diagrama de estados de TCP, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la conexión tiene varios estados. La conexión puede estar cerrada, puede estar escuchando, puede ser que recibió un mensaje de sincronización o que envió un mensaje de sincronización y puede estar en establecida, que es cuando ya los dos equipos se reconocieron y establecieron la comunicación y ya pueden empezar a enviar datos. Entonces, esto pues tiene diferentes caminos dependiendo de si estamos viendo el cliente o el servidor. Entonces, digamos, el cliente puede decidir iniciar una comunicación, entonces envía una solicitud de sincronización, si le envía al cliente una solicitud de sincronización y el cliente entonces va a recibir la solicitud de sincronización y luego va a enviar su solicitud de sincronización hacia el cliente. Y cuando el cliente recibe esa solicitud de sincronización y envía su solicitud, su ACK al servidor, entonces la conexión pasa a estar establecida. ¿Sí? Eso es el three-way handshake del lado del cliente. ¿Sí? Entonces el cliente envía una solicitud de sincronización y espera recibir un ACK del servidor más un SYN del servidor y luego enviar una ACK de parte del cliente y pasa establecido, pasa la conexión a estar establecida. Del lado del servidor, entonces el servidor, digamos, no tiene una conexión establecida, pero está escuchando. ¿Sí? Está escuchando peticiones. Tiene puertos libres, tiene recursos libres y está escuchando peticiones. Si el servidor se queda sin recursos, se queda sin puertos libres o se queda sin memoria, entonces las conexiones, las solicitudes de conexiones que lleguen no van a pasar. ¿Sí? Pasa lo que se conoce como un denial of service, ¿sí? Que no hay servicio. Entonces el servidor está escuchando por si hay nuevas conexiones. Si recibe una solicitud de sincronización, entonces pasa a un estado que recibe una solicitud de sincronización. Entonces él va a enviar su solicitud de sincronización y va a esperar una ACK. ¿Sí? Va a esperar una ACK de parte del cliente y una vez recibe la ACK, pues pasa a estar establecido. ¿Sí? Entonces, digamos, para pasar de este estado de listen al estado de que recibió el SYN, necesita una solicitud del cliente. Y una vez que el cliente le envía esa solicitud, entonces él va a enviar su solicitud de sincronización y espera el ACK del cliente. Y cuando el cliente le contesta, pues pasa a estar establecido. Esto es TCP básico y esa es la primera parte, como les decía, para establecer la conexión. Sí, entonces, estos son los estados. Sí, aquí está que recibió la conexión, recibió la solicitud de sincronización. Aquí el cliente establece la conexión y aquí el servidor establece la conexión. Este es el funcionamiento básico de TCP. Luego, hay muchas versiones de TCP. Y cada fabricante, digamos, puede cambiar un poco cómo funciona TCP. Y eso hace pues que TCP pueda ser más rápido en algunas ocasiones o más lento en otras. De hecho, pues hay versiones, digamos, para TCP en redes inalámbricas para evitar que retransmita mucho y bueno,
hay un montón de cosas y de investigación también. Se hace investigación sobre cómo mejorar este protocolo, ¿vale? Em, bueno, eso era básicamente lo que les quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, hágame un favor con relación a este aplicativo que se descarga del GNS3. ¿En Sí, ese podemos hacer los trabajos, en estos simuladores? sí, sí. Pueden trabajar, digamos, en cualquier simulador que quieran. Esta primera parte, esta fase 2 la pueden trabajar en Packet Tracer, que eso es de Cisco. Em, lo encuentran en la página de Cisco. Creo que les pide registrarse en cisco.com para descargarlo. Ah, y también pueden descargar el GNS3 que hay en, en la página del curso les recomiendan estos dos. El Packet Tracer es más fácil de utilizar. Es más visual, más amigable, digamos. Más sencillo, pero no tiene todas las funcionalidades de un equipo real. Digamos, no todos los protocolos están implementados. Entonces, digamos, este trabajo lo pueden hacer en Packet Tracer, que es fácil de usar, pero cuando lleguemos a la fase 4 y a la fase 5, vamos a trabajar un protocolo que se llama MPLS y ese no, Packet Tracer no lo soporta. Entonces, necesariamente hay que buscar otro simulador. En este caso, pues le recomiendan GNS3, que ustedes en GNS3 pueden cargar los sistemas operativos de los equipos, de los enrutadores o de los switches y programarlos como si fuera o configurarlos como si fueran equipos reales. Ah, ok, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta en el tema de Sí. configuración de los grupos. Pues digamos que hemos tratado de ubicar a los otros compañeros para crear los grupos de WhatsApp y de esta forma pues establecer como la forma de trabajo, pero no ha sido posible. ¿Usted cree conveniente dar un tiempo, un gap, un espacio para que los otros compañeros se comuniquen y de esta forma pues establecer el trabajo colaborativo de cuántos días o desde ya podemos empezar a trabajar o cómo hacemos en ese caso? Pues de una vez pueden empezar a trabajar. Digamos, la idea es que ustedes puedan ir subiendo aportes de lo que van adelantando, ya sea de la parte independiente o de la parte colaborativa. La universidad los organiza en grupos de 4 o 5 estudiantes automáticamente cuando se configura el curso. Entonces, cada uno de ustedes está en un grupo, creo que del 1 al 5 están en este curso. Entonces, si digamos todos los que al final del código del curso aparece un guión abajo, 1 o 2 o 3 o 4 o 5, ese es el grupo. Está en el grupo 1 o en el grupo 2 o en el grupo 3 o en el grupo 4 o en el grupo 5. Ustedes en la plataforma pueden mirar quiénes son de ese mismo grupo y les pueden escribir también por el correo interno de la plataforma, les pueden escribir correos a sus compañeros de grupo. La idea es que en el foro pues traten de coordinar el trabajo escribiendo en el foro. Yo les recomiendo generalmente que les escriban en el foro, que ustedes empiecen a aportar ahí y si quieren trabajar por WhatsApp o por Skype, pues también escriban eso en el foro. Si faltando 3 días para la entrega no han aparecido sus compañeros, pues pueden entregar independiente sin problema. Pero lo ideal es que ustedes puedan trabajar en grupo, que es una habilidad importante en la universidad y fuera de ella. Entonces, pues traten de empezar a colaborar, de empezar a entregar aportes en el foro colaborativo y de tratar de armar el grupo, que como les decía la vez anterior, creo que les dije a ustedes, eh, en estudios que se han hecho sobre educación a distancia, educación mediada por Internet, las personas
más exitosas, las que terminan, usualmente tienen grupos de trabajo. Entonces traten de crear grupos de trabajo. Pueden usar el Skype. Yo les puse aquí el Skype del curso, donde van a estar todos. Sí, donde van a estar todos, bueno, espero que se unan todos los del curso, que son como 20 y algo. Entonces, si pueden trabajar con ellos, pues también ahí por Skype pueden resolver dudas de otros compañeros o colaborar con material o información que ustedes crean que les pueden servir. Sí, entonces les recomiendo eso. Vale, Listo, profe, muchas gracias.